Tan amigos, tenemos un nuevo lanzamiento en YouTube. Hoy caminaremos por el distrito de Estambul de Sultanahmet, ubicado en la parte europea de Estambul en el cabo entre el Cuerno de Oro, el Bósforo y el Mar de Marmara, y hablaremos con usted sobre el antiguo y conocido edificio. Se trata de la gran mezquita Hagia Sofía. Así se llama ahora. Aunque antes este edificio era un museo, originalmente era una iglesia cristiana ortodoxa. Sí, ya hay muchos rumores sobre este tema, porque todos sabemos que Hagia Sofía es el edificio más antiguo de los creyentes ortodoxos. Después de todo, una vez que este lugar se llamó Constantinopla y, a su vez, fue la capital del Imperio Cristiano, el sucesor de la antigua Roma y la antigua Grecia, Bizancio, durante la Edad Media, Constantinopla era la ciudad más grande y rica de Europa. Eso es enfatizado por muchos hechos. Pero hablemos de cómo este lugar ha cambiado y se ha transformado con el tiempo. Y por qué, hace relativamente poco tiempo, Hagia Sofía volvió a convertirse en mezquita, cuando el 10 de julio de 2020, el jefe de Turquía, Erdogan, firmó un decreto cancelando el estatus de museo de Hagia Sofía. Ahí es donde el tiempo volvió de nuevo. A partir de ahora, aquí de nuevo, como hace 86 años, una mezquita. Como puede ver, en la Turquía moderna, todo está cambiando con bastante rapidez. Leyes introducidas por Kemal Atatürk hoy se transforman o cancelan. Una de estas decisiones está relacionada con Hagia Sofía. En 1935, según el decreto del gobierno turco, firmado por Kemal Atatürk, Hagia Sofía se convirtió en un museo. De 1931 a 1948, bajo la dirección del arqueólogo estadounidense Thomas Whitmore, mosaicos del periodo del emperador Justiniano, cuyo decreto reconstruyó completamente la Hagia Sofía incendiada en Constantinopla, así como mosaicos posteriores de la B-Side y Bima, el vestíbulo sur, la galería sur y el timpano norte. Todos recordamos esta historia, que después de que se quitaron las alfombras de oración, se reveló el hermoso piso de mármol de la catedral. Todo esto fue hace casi 100 años. Pero primero lo primero. Hasta hace poco, todos pensaban que si se volvían a escuchar las oraciones en Hagia Sofía, entonces el edificio en sí debería cumplir con las normas del Islam. Y según ellos, un musulmán no puede rezar en las iglesias cristianas, ya que allí hay imágenes de personas. Por lo tanto, la mayoría de los que se oponen a la decisión de Erdogan temen por el destino de las imágenes de mosaico únicas de Cristo Salvador, la Madre de Dios, Juan el Bautista y los ángeles. Pero como se supo después, el mandatario presidencial aseguró que se conservarían. Pero a medida que nos acerquemos a la Mezquita Azul y Hagia Sofía, les diré dónde estamos. La larga plaza abierta por la que caminamos es un sitio histórico. Si no lo sabe de antemano, entonces es difícil adivinar que las pasiones serias una vez hirvieron aquí, estallaron disturbios y levantamientos, y el rugido de la multitud que se reunió aquí se extendió por toda la ciudad. En la época bizantina, estaba el famoso hipódromo de Constantinopla, el segundo objeto más importante de la ciudad después de la Catedral de Santa Sofía. La historia del hipódromo se parece a esto. El hipódromo, donde se organizaban carreras de carros, era la institución secular principal y más masiva de Constantinopla. En el mundo antiguo, los hipódromos, junto con los anfiteatros, para peleas de gladiadores, y los teatros, para representaciones, eran una de las formas de entretener al público, exigiendo pan y circo. En muchas ciudades romanas, los hermanos menores de los hipódromos estaban presentes. Estadios, para carreras, pero fue en las capitales, es decir, en Roma y Constantinopla, donde se construyeron con mayor frecuencia hipódromos, también llamados circos, que se distinguen por su tamaño y acabados de lujo. El hipódromo de Constantinopla fue construido en 203 en Bizancio por el emperador romano Septimius Severus, pero bajo Constantino el Grande en 330 fue significativamente reconstruido y ampliado, elevando su capacidad a 100.000 personas. Además de carreras de caballos, en el hipódromo también se celebraron competiciones deportivas, procesiones militares y actuaciones festivas. Alrededor del hipódromo se concentraba la vida política de Constantinopla, y los clubes de aficionados que poseían carros eran en realidad partidos políticos en competencia con los que el propio emperador se vio obligado a enfrentarse. Inicialmente, había 4 grupos de aficionados, que luego se consolidaron en 2, azules, Venets, y verdes, Brasins. La confrontación entre fanáticos durante las carreras a menudo terminaba en peleas y, a menudo, en disturbios.
La rebelión más grande ocurrió en 532 y se llamó el levantamiento de Nica. Luego, los venetos y los prasin se unieron contra el emperador Justiniano y, durante los disturbios que se produjeron, la mayor parte de la ciudad fue incendiada y destruida. Solo con la ayuda de su mejor comandante Belisario y sus tropas leales, Justiniano pudo reprimir la rebelión, durante la cual murieron unos 30.000 rebeldes en el territorio del hipódromo. El cristianismo, habiéndose convertido en la religión estatal del imperio en el siglo IV, denunció las carreras de caballos como una reliquia pagana, pero se vio obligado a tolerarlas debido a su popularidad. Las carreras no se llevaban a cabo en días festivos cristianos y el clero tenía estrictamente prohibido asistir a ellas, pero hay descripciones documentadas de violaciones de estas prohibiciones. Las carreras de carros continuaron hasta la conquista de Constantinopla por los cruzados en 1204. Los caballeros de Cristo robaron y en el proceso de robo danaron el hipódromo, que ya no fue restaurado después de la expulsión de los latinos en 1261. El botín principal de los cruzados fue la famosa cuadriga, 4 estatuas de caballos de cobre, que una vez estuvieron en la parte superior de la pared norte del hipódromo. Si no lo sabías, ahora esta cuadriga adorna la Catedral de San Marco en Venecia. Después de la conquista de Constantinopla en 1453, los turcos usaron el hipódromo durante unos 100 años para eventos masivos, pero luego comenzaron a desarmarlo y convertirlo en material de construcción para la construcción del Palacio de Topkapi y las mezquitas cercanas, en particular, la mezquita de Sultanahmet, que en lenguaje sencillo se llama Azul. Las gradas del hipódromo no se han conservado, pero sus pistas de atletismo y la franja divisoria entre ellas corresponden a la plaza larga actual, que a veces se llama Plaza de los Caballos. Mientras tanto, ya estamos en la Mezquita Azul, mejor conocido como Sultanahmet. En el mundo musulmán, también se la conoce como Ahmediyya y se la venera como el principal santuario islámico y símbolo de Estambul. La mezquita fue creada en honor al 14º sultán del Imperio Otomano, Ahmed I, una persona importante tanto para la nación turca como para la historia en su conjunto. Su reinado fue relativamente corto. Habiendo recibido el trono de manos de su padre a la edad de 13 años, ya a los 27 murió del tifus más severo. Sin embargo, durante los 14 años de su reinado, Ahmed I logró hacer lo que muchos otros sultanes fracasaron. Todavía se lo considera uno de los gobernantes más razonables y bondadosos de la era del Imperio Otomano, y su política y periodo de gobierno es una de las etapas más positivas y brillantes en la vida del Estado. Por ejemplo, a la edad de 16 años, el sultán extinguió los incendios que una vez más envolvieron a Estambul con sus propias manos, y después de eso quedó con cicatrices y heridas. Tradicionalmente, una mezquita es un complejo completo de varios servicios, que puede incluir no solo espacios para servicios y abluciones, sino también una escuela, una madraza, es decir, una institución educativa religiosa para estudiantes mayores y jóvenes, un seminario, un imaret, es decir, un comedor de caridad para los pobres, hospital, casa de vanos, mercado, etc. Esto es lo que le pasó a la Mezquita Azul. De hecho, era una ciudad dentro de una ciudad. La Mezquita Azul fue creada a partir de piedra y mármol, lo cual es bastante natural. La piedra es la roca más accesible en las regiones montanosas, y la proximidad del mar de Marmara brindaba oportunidades ilimitadas para el uso del mármol. Pero aquí ya estamos paseando por el parque con el lago Sultanahmet, y luego nos movemos hacia el famoso monumento de Estambul de Hagia Sofía, o como ya es legal llamar a este edificio, la mezquita de Hagia Sofía. Hagia Sofía es un lugar de peregrinaje para todos los visitantes de Estambul sin excepción. Y esto no es sorprendente. El templo más antiguo, que ha sobrevivido durante su historia centenaria, al parecer, a todas las pruebas posibles, ha conservado un atractivo y una energía increíbles.
Hagia Sofía en Constantinopla hasta 1453 fue el epicentro de la vida cristiana de la vasta región. Cuando estas tierras quedaron bajo el dominio del Imperio Otomano, la catedral se convirtió en mezquita. Durante mucho tiempo, la catedral fue más un museo que un templo en funcionamiento, pero el 10 de julio de 2020, Santa Sofía recuperó nuevamente el estatus de mezquita. El edificio de Hagia Sofía es realmente grandioso. El poder, la belleza y el significado anterior no dejan indiferente a nadie. La solución arquitectónica general es de forma rectangular regular, que recuerda a una basílica clásica. Solo la cúpula aquí tiene una altura de 31 metros y un diámetro de casi 56 metros. En las esquinas está sostenido por columnas de casi 25 metros de altura. La catedral tiene 9 puertas. El mayor orgullo del templo son los mosaicos bizantinos únicos conservados. На беззвучный поставь телефон. Pero visitemos esta mezquita. Primero, por supuesto, un trasfondo histórico. Después de que Ataturk aprobara el decreto gubernamental correspondiente en 1934, 50 años después el templo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero como he dicho más de una vez, el Consejo de Estado de Turquía canceló esta decisión de Ataturk, afirmando que la catedral figura como mezquita en el Registro Estatal de Bienes Inmuebles y este hecho no se puede cambiar. En 2020, el representante del gobierno griego Stelios Petsas dijo que esta transformación podría conducir a una división entre los cristianos de todo el mundo y Turquía, y Francia y Estados Unidos también se opusieron al cambio de estatus del templo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia lo expresó de esta manera: como símbolo de tolerancia y diversidad, este lugar debe permanecer abierto a todos. El Kremlin, en respuesta a la iniciativa de Erdogan, señaló que Turquía debería tener en cuenta el estatus de Hagia Sofía en Estambul como patrimonio de la humanidad al decidir si convertirla en una mezquita. Para muchos turistas, incluidos los rusos, la catedral no solo es una obra maestra de la arquitectura mundial, pero también tiene un valor espiritual. El líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, dijo que la discusión sobre el cambio de estatus de la catedral representa una amenaza para toda la civilización cristiana y para la espiritualidad y la historia de Rusia. Según él, la transformación del templo en mezquita responderá con un profundo dolor en el pueblo ruso. La UNESCO, por su parte, afirmó que el tema requiere de consultas internacionales. La propia Turquía considera que la cuestión del estatus del museo es un asunto puramente interno del país. En 2020, el servicio de prensa del presidente del país anunció que Erdogan comentaría en su discurso a la población sobre la cancelación de la decisión de Ataturk y el nuevo cambio en el estatus de Hagia Sofía. Pero entremos y veamos todo con nuestros propios ojos. Además, la entrada se ha vuelto gratuita y no es necesario pagar un boleto como antes, pero también se requiere la observancia de las tradiciones islámicas. Como mínimo, debe quitarse los zapatos. Вот так. А? Por su parte, el presidente turco Erdogan dijo que Hagia Sofía, a pesar del cambio de estatus, será protegida como objeto de patrimonio cultural. Lo que dijo Erdogan en su discurso entonces: bajo Fatih, es decir, bajo el sultán Mehmed II, que capturó Constantinopla, Hagia Sofía fue aceptada en un estado ruinoso, luego se convirtió en un tesoro. Durante siglos, la cuidaron, la hicieron aún más bella. A pesar del cambio en el estado de Hagia Sofía, seguirá siendo protegida por nosotros como un objeto del patrimonio cultural. Según Erdogan, al cambiar el estatus de Hagia Sofía de museo a mezquita, las autoridades turcas corrigieron el error. Aquí hay una breve cita del discurso de Erdogan: cumplimos la voluntad de 83 millones de ciudadanos de Turquía. En 1934 se convirtió en un museo. Ahora estamos corrigiendo este error, este es nuestro derecho soberano. Un poco más tarde, la UNESCO expresó su preocupación por otorgar el estatus de mezquita a este monumento de la era bizantina, y pidió a Turquía que presente un informe de estado actualizado del edificio antes del 1 de febrero de 2022. Turquía, a su vez,
Rechazó entonces las disposiciones del informe de la comisión asesora, que no se corresponden con la situación actual. Entonces el político turco dijo: parecen haber sido escritos por motivos políticos y sesgados. Turquía seguirá trabajando con diligencia y meticulosidad para proteger los sitios registrados en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, respetando sus derechos, facultades y obligaciones. Я думаю, вот за весь процесс, что праздники были. Наверное, за это время. Bueno, ¿cuánto ha cambiado el edificio en más de 2 años? En el sitio donde se encuentra ahora el templo, durante siglos estuvo la iglesia de Hagia Sofía, que sufrió un incendio en 532. El gran emperador Justiniano I, que gobernaba el imperio bizantino en ese momento, ordenó la construcción de una nueva catedral en este sitio. 5 años después, en el 537, se construyó e inauguró el templo. Durante más de 1000 años, Hagia Sofía ha sido un lugar famoso y significativo para cualquier cristiano. El templo perdió algunos de los santuarios y reliquias más valiosos como resultado de la Cuarta Cruzada, que tuvo lugar en 1204. Algunos de ellos han desaparecido para siempre, algunos ahora se encuentran en la Catedral Veneciana de San Marco. Mehmet el Conquistador, que conquistó Constantinopla, no pudo destruir el templo. La majestuosa belleza de la catedral le sirvió bien y sobrevivió. Esto sucedió no solo con Hagia Sofía. Muchas iglesias y templos de Constantinopla lograron echar raíces en Estambul. Se decidió reconstruir la catedral para las necesidades de una mezquita. Para ello, apareció un minarete cerca del templo, primero de madera. Posteriormente, la nueva mezquita recibió 3 minaretes más. El siglo XVI trajo mucho. La mezquita de Hagia Sofía recibió su propio mihrab, que indicaba a los musulmanes dónde se encuentra la Meca, un lugar para un muezin, desde donde suena la llamada a la oración y un trono especial. En el siglo XVIII, el sultán Mahmud I añadió una biblioteca a la mezquita. Luego, según la tradición islámica, se construyó un lugar especial para las abluciones frente a la entrada del templo. La mezquita tiene su propia escuela primaria y oficinas para el clero. Durante el Imperio Otomano, se creó una tumba en Hagia Sofía. Los sultanes y otros representantes de las dinastías reinantes, como Mehmed II, Mustafa I, Selim II y otros, están enterrados aquí. A mediados del siglo XIX también se modificó el interior de la mezquita colocando escudos redondos con los nombres de Alá, Mahoma, Hassan, Hussein y los 4 califas. La mayoría de los frescos y mosaicos permanecieron intactos a principios del siglo XX, habiendo estado ocultos bajo una capa de yeso durante siglos. Sin embargo, gran parte de la decoración de mosaicos se perdió irremediablemente. La apertura del diseño histórico del espacio interior se llevó a cabo en 1931 por orden del presidente Mustafa Kemal Atatürk. Después de quitar las alfombras de oración, se reveló el piso de mármol de la catedral. Así, tras casi 5 siglos de funcionar como mezquita, el templo se ha convertido en la atracción más importante de Estambul y en un cebo para los turistas. Solo los empleados del museo podían realizar ritos religiosos dentro de sus paredes. En 2014, sin embargo, comenzó una lucha activa por la transformación inversa de Santa Sofía en mezquita. Durante el Ramadán de 2016, se leyó el Corán en la catedral. La lectura del Corán fue retransmitida por televisión y provocó una reacción negativa por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores griego.
El presidente turco Erdogan comenzó a anunciar su intención de cambiar el estatus de Hagia Sofía de museo a mezquita en marzo de 2019, y un año después, la promesa se hizo realidad. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre este evento. ¿Hagia Sofía es un museo o debería ser una mezquita? ¿O tal vez entre ustedes haya alguien que quiera resucitar una catedral ortodoxa en este lugar? Los comentarios debajo del vídeo están abiertos, escribe tu opinión. Y ahí es donde terminamos nuestro paseo. Pero como beneficio adicional, también les mostraré un túnel debajo del Bósforo, que se abrió hace relativamente poco tiempo en la Turquía moderna. Este es verdaderamente un edificio excepcional. Es cierto que se paga el pasaje. En 2016, se inauguró solemnemente en Estambul el túnel automovilístico Eurasia, que se extiende bajo el Bósforo. A la ceremonia de apertura asistieron el presidente de Turquía y otros dignatarios. Gracias al nuevo túnel, el tiempo de viaje entre los distritos de Estambul, ubicados en lados opuestos del estrecho entre Europa y Asia, se ha reducido de 1 hora y media a 15 minutos. La longitud de la estructura que conecta las regiones de Estambul es de 5.400 metros y una sección de 3.340 metros se encuentra directamente debajo del estrecho. La misma profundidad de ocurrencia va a lo largo del fondo del Bósforo. Su profundidad aquí es de 106 metros. Los automóviles de pasajeros y los minibuses se mueven a lo largo del túnel, la tarifa es diferente. Y los precios también son diferentes. Si tienes un boleto electrónico, entonces viajarás mucho más barato, por unos $2, si no lo tienes, entonces la tarifa será mucho más alta. El túnel de Eurasia es uno de los pocos proyectos en el mundo que ha podido descargar significativamente los flujos de tráfico. Ha aliviado muy bien el tráfico en Estambul durante los últimos 6 años. Del túnel de Eurasia, por el que han pasado 97 millones de vehículos desde su inauguración. El túnel, que es la primera y única autopista de 2 pisos del mundo que conecta continentes, es realmente impresionante. Con el túnel de Eurasia, cuyo coste de inversión es de casi $1.500 millones, los habitantes de Estambul ahorrarán tiempo y combustible. Bueno, estoy terminando nuestra gira. Asegúrese de dejar comentarios debajo del vídeo, calificar. Y vaya al canal, hay muchos lanzamientos interesantes sobre Turquía, Georgia, Rusia y otros países. Buena suerte para ti. Nos vemos en próximos lanzamientos. Suscribir.